La reina egipcia Cleopatra fue la última reina de Egipto y además uno de los personajes más famosos de la historia. Sobre ella se ha hablado muchísimo ya desde la antigüedad y hoy en este canal te voy a contar todo lo que debes saber sobre la reina Cleopatra. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos, yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la reina egipcia Cleopatra. Te voy a explicar todo lo que necesitas saber, pero como siempre abajo en descripción te voy a dejar todas las fuentes que he utilizado para la elaboración de este vídeo para que sepas de dónde he sacado la información y también para que tengas obras de referencia por si te apetece leer por tu cuenta, investigar por tu cuenta y bueno, convertirte en una experta o en un experto de Cleopatra. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, hay que hablar de la infancia de Cleopatra y para hablar de su infancia hay que hablar de quiénes eran sus padres. El padre de Cleopatra fue el rey Ptolomeo XII, rey de Egipto, rey de la dinastía tolemaica, pero sobre su madre hay bastante debate dentro de la egiptología sobre quién fue la madre de Cleopatra. Te recuerdo que hice otro vídeo sobre la dinastía tolemaica que te dejo por aquí arriba por si quieres conocer más detalles sobre esta dinastía, que es la última dinastía de reyes egipcios. Aunque hay bastante debate sobre la identidad de la madre de Cleopatra, actualmente la hipótesis más aceptada es que la madre de Cleopatra era una mujer de la élite egipcia cercana a la élite sacerdotal menfita. Esta idea de que la madre de Cleopatra era egipcia puede tener sentido por varios motivos. En primer lugar, porque su padre Ptolomeo tenía una estrecha relación con la élite sacerdotal menfita. Y en segundo lugar, porque dentro del Egipto tolemaico eran muy habituales los matrimonios mixtos, es decir, entre personas consideradas griegas dentro de la documentación y personas consideradas egipcias. Sobre todo en los primeros estadios del asentamiento de griegos dentro de Egipto, esto facilitó el intercambio cultural entre los considerados griegos y los considerados egipcios y que de esta forma se fuese creando pues un intercambio cultural, una hibridación cultural y por lo tanto un intercambio entre ambos grupos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el Egipto tolemaico no es un Egipto en el que encontramos griegos por un lado y egipcios por otro, sino que hay un intercambio cultural, hay matrimonios, hay mezcla y no podemos pensar en el Egipto tolemaico griegos por un lado, egipcios por otro, sino que bueno, dentro de la documentación se nos habla de griegos y de egipcios porque el ser griego en este momento tenía unos beneficios fiscales, pero el ser egipcio por otro lado tenía una serie de beneficios sociales porque al fin y al cabo el ser nativo egipcio pues tenía beneficios dentro del territorio y dentro de la convivencia. Por lo tanto, no sería extraño que la madre de Cleopatra fuese una mujer egipcia. Otro de los motivos por los que podría tener sentido que la madre de Cleopatra fuese realmente egipcia y que tuviese una cultura egipcia tradicional, que viniese de una familia con una cultura egipcia arraigada, es que en las fuentes antiguas, especialmente en Plutarco, se nos dice que Cleopatra era políglota y que era una mujer que sabía egipcio. No obstante, no hay que perder de vista que Plutarco vive mucho después que Cleopatra, aunque bueno, vive más cerca de Cleopatra que de nosotros Plutarco, pero sí que es cierto que él no lo ve de primera mano, sino que al fin y al cabo pues él recoge tradiciones anteriores. Por lo tanto, aunque sí que es cierto que hay debate, la hipótesis más aceptada hasta la fecha es que Cleopatra y sus hermanos descendían de una mujer egipcia y de Ptolomeo. En cuanto al nacimiento de Cleopatra, ella nació entre el 69 y el 70 a.C., no sabemos muy bien exactamente el año y la fecha, pero se barajan estas fechas entre el 70 y el 69. Sabemos también que ella nació en Alejandría, dentro del Palacio Real, pero desconocemos bastante sobre sus primeros años de vida. Como ya he dicho, Ptolomeo y la madre de Cleopatra tuvieron varios hijos y ella fue la mayor de 4 hermanos. Una vez que ya hemos hablado de la madre de Cleopatra y de estos primeros años que ya digo no conocemos mucho, vamos a hablar del ascenso al poder de Cleopatra. Cleopatra llega al trono cuando su padre Ptolomeo muere por causas naturales y llega al gobierno cuando ella solo tiene 18 años, es decir, que es bastante joven. Pero en lo que sí que coinciden los autores clásicos es que era una mujer muy culta, con muchos conocimientos y por lo tanto tenía las aptitudes necesarias para poder gobernar. Se cree además que durante los últimos años de Ptolomeo asoció al trono a su hija para que ésta
pues fuese aprendiendo cómo gobernar. Pero realmente esto es una hipótesis, no está del todo demostrado que realmente Ptolomeo asociase al trono a Cleopatra durante estos últimos años, aunque sí que parece bastante probable. Pero ella no va a gobernar como reina hasta que muere su padre, y cuando muere su padre cumplen con el último deseo de este, que es que Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII gobiernen en conjunto, es decir, gobiernen a la vez, compartiendo el trono. Y de hecho a Ptolomeo XII le importaba tanto esto que le pide a Roma que por favor se encargue de que esto es así, de que los dos hermanos gobiernan juntos. Al llegar al trono, Cleopatra VII va a gobernar como reina, y esto es algo que dista en muchos casos de muchas mujeres del antiguo Egipto que gobernaron, porque la mayoría de ellas gobiernan como regentes. Y hay algunas, como Hatshepsut, que sí que gobernaron como rey, como reina, o como reina faraón, es decir, como Neshu, que es el concepto de rey en el antiguo Egipto. Además, sabemos que Cleopatra fue nombrada reina porque nos han llegado algunos de los nombres de coronación, aunque sí que es cierto que no nos han llegado los 5 nombres sagrados. Pero esto es algo que puede no ser problemático, ya que no nos han llegado los 5 nombres sagrados de otros Ptolomeos. En el caso de Cleopatra no tenemos atestiguado el nombre de las 2 señoras, ni el de Horus de oro, ni el del trono, solo nos han llegado 2 nombres de Horus, que son, por un lado, Uret Nebet Neferu Ahet Sej, que significa la grande dueña de perfección y espléndida del santuario, y por otro lado, Uret Tut en Ites, que significa la grande y la imagen de su padre. Además de todo esto, Cleopatra ostentó 2 epítetos, uno en griego, Filópator, es decir, amada de su padre, y por otro lado uno en egipcio, que era la diosa amada de su padre, que en egipcio es Necheret Meret Ites. ¿Qué significa eso? La diosa amada de su padre. Como ya he dicho, aunque nos faltan algunos de los nombres sagrados, lo cierto es que esto puede no ser problemático, ya que no encontramos tampoco algunos de los nombres sagrados de Ptolomeo XIII o de Ptolomeo XIV. Y en el caso del hijo de Cleopatra, Ptolomeo XV Cesarión, solo conservamos los nombres de Horus y el nombre del trono. El resto no nos han llegado. Y ahora vamos a hablar de la primera etapa del gobierno de Cleopatra, que está marcada por esta relación con César, con Julio César. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el padre de Cleopatra establece alianzas con Roma ya desde el año 87, y de hecho en el año 59 Ptolomeo es declarado aliado de Roma, y le declaran aliado de Roma porque Ptolomeo hace una serie de donaciones económicas al Estado romano. Poco después del 59, por estas relaciones que establece Ptolomeo con Roma, enfada a los egipcios y estalla en Alejandría una revuelta en contra del padre de Cleopatra, de Ptolomeo, porque dicen que Roma está influyendo demasiado en la política interior egipcia, por lo que el padre de Cleopatra tiene que huir a Roma, que es donde se refugia durante unos años. Además, en este momento, un tío de Cleopatra, un hermano de Ptolomeo, estaba gobernando en Chipre, y este tío de Cleopatra se suicida, y en este momento Roma aprovecha para ocupar Chipre. Y esto lógicamente no gusta a los egipcios, porque al fin y al cabo es una pérdida de territorio. Una vez en Roma, Ptolomeo XII intenta recuperar el poder de Egipto, el trono de Egipto, que en ese momento estaba siendo controlado por su hija Berenice. Y para recuperar el trono de Egipto, Ptolomeo busca apoyos dentro de Roma. Se ha planteado que quizá durante el exilio de Ptolomeo en Roma le acompañó su hija Cleopatra, pero esto realmente es solo una hipótesis. Finalmente, Ptolomeo muere por causas naturales en el año 51 y el poder pasa a Cleopatra. Y todo esto que te acabo de contar de la relación entre Ptolomeo y Roma es fundamental para entender la posterior relación de Cleopatra con Roma y especialmente con Julio César en esta primera etapa de reinado. Durante los 3 primeros años de reinado, Cleopatra gobierna junto con su hermano y esposo Ptolomeo XIII. En este momento en Roma había una disputa entre Pompeyo y Julio César, miembros del primer triunvirato. Ptolomeo XIII interviene entonces mandando matar a Pompeyo cuando huía de Egipto, por lo que a Julio César no le parece bien y va a Egipto a quitar del trono a Ptolomeo XIII. Para restablecer el orden, hace que Cleopatra
se case con su otro hermano, Ptolomeo XIV. Es entonces cuando se sucede lo que conocemos como la Guerra Alejandrina y el encuentro amoroso entre Julio César y Cleopatra. Uno de los mitos que existe de este encuentro entre Julio César y Cleopatra es que ella aparece dentro de una alfombra enrollada y al desenrollarla aparece ella y se aparece a Julio César. No obstante, Julio César no se va a quedar para siempre en Egipto, ya que el 1 de abril del 47 a.C., unos meses después de su llegada, Julio César vuelve a Roma, pero deja en Egipto 3 legiones y a una persona de su confianza, a un hombre, para que controle a los reyes de Egipto, es decir, a Cleopatra y a su hermano. En este momento Egipto no se convierte en una provincia de Roma, pero sí que se va a convertir en un gran aliado de Roma. Unos meses después, en septiembre del 47, Cleopatra va a dar a luz al hijo de Julio César, conocido como Ptolomeo César o más popularmente conocido como Cesarión. Hay algunos historiadores que dudan de la paternidad de Julio César, es decir, que quizá Cesarión no fuese hijo de Julio César, pero realmente en la propaganda y en las fuentes clásicas se ha planteado que Cesarión es hijo de Cleopatra y de Julio César. Por lo tanto, en la antigüedad sí que creían que Cesarión era hijo de César. Pero realmente, si nos ponemos muy tiquismiquis, hasta que no hagamos un test de paternidad, que probablemente eso es imposible, porque lo más probable es que no aparezcan nunca sus restos físicos ni los de Cleopatra, pues realmente hasta que no hagamos un test de paternidad no podemos salir de dudas. Pero lo cierto es que lo más probable es que sí que fuese hijo de César y de Cleopatra. Cuando nace Cesarión se realiza una propaganda para mostrarle como hijo de Amón y de Cleopatra. Esto es algo muy interesante porque la hierogamia ya la encontramos en el Reino Nuevo. Por ejemplo, durante la concepción divina de Hatshepsut y de Amenhotep III. En el caso de Cleopatra, según las fuentes, el dios Amón había adquirido el aspecto de Julio César para tener relaciones con Cleopatra y fruto de esta unión había surgido Cesarión. No obstante, parece ser que Julio César nunca reconoció legalmente a Cesarión como hijo, porque hay que tener en cuenta que Julio César estaba casado legalmente en Roma con una romana. En concreto, él estaba casado con Calpurnia. Por otro lado, a finales del año 46, poco más de un año después del nacimiento de Cesarión, Cleopatra viaja a Roma con su hermano, con Ptolomeo XIV. Y no solo viaja con su hermano, con Ptolomeo, sino que también les acompañan Cesarión, el hijo de César y de Cleopatra, y un séquito de personas. Al llegar a Roma se instala en la villa de Transtíber, que era propiedad de Julio César, y allí va a recibir algunos de los personajes más importantes de Roma, como es el propio Cicerón, que de hecho la conoció y, aunque le cayó bastante mal, reconoce que era una mujer bastante culta. Por otro lado, es en el año 46 cuando César inaugura en Roma el templo dedicado a Venus Genetrix, sobre el cual ya te hablé en otro vídeo donde hablo sobre el foro de Roma y te lo dejo por aquí arriba. Y este templo era importante porque esta diosa Venus Genetrix era la divinidad fundadora de la gens Julia. Además, para que veáis que Julio César también se beneficia en sus políticas de los contactos con Egipto, en el año 46 realiza una reforma del calendario romano, para lo cual trae de Alejandría a Sosígenes, quien tenía conocimientos de matemática y astronomía y podía ayudar a adaptar el calendario romano al egipcio, que ya tenía un sistema de 365 días. Cleopatra va a vivir en Roma hasta que matan a Julio César en los idus de marzo, en el año 44, por lo que pasa poco más de un año residiendo en Roma. Una vez muere César, ella se marcha de ahí y vuelve a Alejandría. Y en Roma, poco después de la muerte de César, se forma lo que conocemos como el Segundo Triunvirato. Y en este Segundo Triunvirato pasa más o menos lo que pasa en el primer Triunvirato, que finalmente quedan solo dos grandes rivales que se enfrentan, y en este caso son Octavio Augusto y Marco Antonio. Y entre ellos en los siguientes años va a haber muchas disputas por el poder, y entre ellos también se va a interponer Cleopatra, que Octavio Augusto utiliza muchísimo la figura de Cleopatra para desprestigiar a Marco Antonio, por lo que hay que tener muy presente cuando leemos fuentes clásicas que nos hablan de Cleopatra, que a Octavio Augusto le interesa muchísimo desprestigiar a la reina egipcia, por lo que hay muchas mentiras, hay muchos bulos, y realmente Cleopatra no fue la femme fatale, la mala mujer que muchas veces nos quieren hacer ver. Hay que tener muy presente que Cleopatra era una reina y le interesaba pues mantener el poder de la mejor forma posible y gobernar de una forma pues
justa o adecuada a sus políticas, a sus intereses nacionales e internacionales, a sus intereses diplomáticos y por lo tanto va a ser estratega, va a ser gobernante, va a ser reina. Al mismo tiempo, la República Romana tenía una amenaza en el Mediterráneo oriental, ya que los partos estaban presionando y debían asegurarse las fronteras. Por este motivo, Marco Antonio viaja a Tarso y convoca allí a Cleopatra. Es entonces cuando Cleopatra aparece, según cuenta Plutarco, en una embarcación dorada, con remos de plata y velas de color púrpura, por lo que parecía la propia Afrodita. Esta no es la primera vez que Marco Antonio ve a Cleopatra, pero se queda fascinado con esta aparición de la reina. Además, acompañan toda esta puesta en escena de un simbolismo mitológico, ya que decían que Afrodita había llegado para unirse con Dioniso para proteger Asia. De hecho, a través de la propaganda, Marco Antonio se muestra como nuevo Dioniso y Cleopatra como nueva Isis, por lo que se muestran los dos, la pareja, como encarnaciones de estos dioses. El título de nuevo Dioniso ya lo había ostentado el padre de Cleopatra, por lo que no es algo nuevo en esta dinastía, ya que Dioniso tuvo un gran protagonismo en la dinastía ptolemaica. Por lo tanto, Marco Antonio recoge y refuerza esta tradición religiosa y propagandística. Y es a partir de este encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra cuando se inicia el romance entre estos dos, pero no solo el romance, sino también la colaboración política, porque no hay que perder de vista que Marco Antonio se beneficia de Cleopatra y Cleopatra de Marco Antonio, y no solo se benefician en ese sentido. Por otro lado, estudios recientes han demostrado que esta visión que muestran los autores clásicos muchas veces de que Marco Antonio es una víctima de la lujuria y del poder de Cleopatra no es así, es una mentira, es una falacia, por lo que se ha demostrado que Marco Antonio tiene un papel bastante activo durante estos años y puede ser independiente. He was more than intelligent. Por lo que se ha demostrado que Marco Antonio no está subyugado totalmente a Cleopatra, sino que es una persona que tiene su propia personalidad, que es independiente y que por lo tanto tiene vida propia al margen de Cleopatra. Además, Marco Antonio se consideraba descendiente de Hércules, por lo que parece ser que para él fue algo muy prestigioso el tener hijos con varias mujeres y que además una de ellas fuese reina. Marco Antonio se va a quedar en Egipto entre el 41 y el 40, pero en Roma no van a estar muy contentos con que él se haya quedado en Egipto y haya traicionado a su mujer romana, a su mujer legítima, que es Fulvia, por lo que Marco Antonio decide irse de Egipto o volver a Roma para estar con su mujer Fulvia, pero Fulvia va a morir en el año 40 y en esta época en Roma Marco Antonio y Octavio Augusto se van a reconciliar y como fruto de esta reconciliación se produce el matrimonio entre la hermana de Octavio Augusto, Octavia, y Marco Antonio. Mientras Marco Antonio está en Roma, Cleopatra da a luz a dos gemelos, un niño y una niña, Alejandro Helio y Cleopatra Selene. De nuevo, al igual que con el caso de Cesarion, se consideraba a estos hijos descendientes de Isis y Serapis, o de Afrodita y Dioniso, por tanto, de los mismos dioses. Además, tuvieron otro hijo en el 35 que llamaron Ptolomeo. Por otro lado, en la década de los 30, la lucha por el poder entre Octavio Augusto y Marco Antonio se va tensando. Dentro de estas luchas de poder, Cleopatra acentúa su epíteto de Fea Neótera, que había acuñado cuando se inaugura el templo de Venus Genetrix. Y este epíteto es una forma de acentuar la relación entre Cleopatra y Julio César y demostrar también a Cesarion como legítimo heredero de Julio César, que es también por lo que estaban luchando entre Marco Antonio y Octavio Augusto, por ver quién era el heredero legítimo de Julio César, el que debía heredar el poder en Roma. Y una vez que ya hemos hablado de todos estos aspectos de la vida y el gobierno de Cleopatra, es importante hablar de otro de los aspectos más famosos, más comentados en la historia del arte, en el cine, en las comidas familiares, que es el suicidio de Cleopatra. ¿Qué es lo que sucede para que Egipto deje de ser gobernado por reyes y pase a ser una provincia de Roma? Y para ello hay que hablar en primer lugar de la batalla de Actio, de Accio, de Actium. Lo vais a encontrar escrito de diferentes formas. La batalla de Accio sucede el 2 de septiembre del 31 a.C. y es un enfrentamiento naval entre
Octavio Augusto y Marco Antonio, pero también Cleopatra. En concreto, en esta batalla naval tenemos dos alianzas. Por un lado, la de Marco Antonio con Cleopatra y por otro lado, la de Octavio con Agripa. Y estos dos frentes se van a enfrentar, valga la redundancia. La batalla de Aquio, por lo tanto, la ganan Octavio Augusto y Agripa, que derrotan a Marco Antonio y Cleopatra. Y desde allí Cleopatra y Marco Antonio huyen y vuelven a Alejandría. Y es allí donde Cleopatra parece que toma la decisión por los dos de suicidarse, de matarse, para no tener que ir a Roma y ser vilipendiados en público por haber sido derrotados. Lo que comentan las fuentes clásicas es que Cleopatra manda la noticia a Marco Antonio de que se ha suicidado y de esta forma él se suicida. Y se suicida primero sin él saberlo, pensando que Cleopatra ya está muerta. De hecho, esta historia va a inspirar a William Shakespeare cuando escriba Romeo y Julieta, que además William Shakespeare tiene otra obra de teatro sobre Marco Antonio y Cleopatra. Pero eso es otra historia. Por lo tanto, una vez muerto Marco Antonio, Cleopatra empieza a organizar su suicidio. La reina va a morir con aproximadamente 40 años, es decir, siendo bastante joven. Quizá el mito sobre el suicidio de Cleopatra más famoso es el de la mordedura del áspid, que según las fuentes clásicas, el áspid le muerde en el pecho o en la mano. Esto tiene un gran simbolismo dentro del antiguo Egipto, porque no hay que perder de vista que la diosa Wadjet, que es una diosa serpiente, es protectora de la monarquía, junto con la diosa buitre Nekhbet. Por lo tanto, el hecho de que Cleopatra se suicide con la mordedura de una serpiente no es casual, sino que tiene un gran simbolismo. Por este motivo se cree que es algún tipo de suicidio ritual, si es que ella realmente se suicidó de esta forma, y también sería una forma simbólica de morir dignamente. Pero realmente hasta que no nos lleguen sus restos, si es que algún día nos llegan, no podemos saber con total certeza cómo murió Cleopatra. Otra de las ideas que se comenta en las fuentes antiguas es que se suicidó con un pasador de pelo impregnado en veneno y que de esta forma, se lo clavó, se infectó y se murió. Por otro lado, Dion Casio nos dice que tanto Cleopatra como Marco Antonio se momificaron, es decir, que recibieron un ritual funerario egipcio. Si quieres saber más sobre momificación, te dejo un vídeo por aquí, aunque tengo varios vídeos creados sobre el tema si quieres saber cómo se realizaba la momificación. Actualmente desconocemos la ubicación de su tumba y muchos egiptólogos la andan buscando. Una de las hipótesis es que esta tumba estuviese en Taposiris Magna. Sin embargo, aunque Cleopatra consiguió no ser llevada físicamente al triunfo de Roma, lo cierto es que durante el triunfo que se celebró en Roma por la derrota de Egipto, desfiló una imagen de Cleopatra como una muestra del triunfo de Octavio Augusto sobre la reina egipcia. Por último, es importante hablar de qué pasó con los hijos de Cleopatra. Por un lado, Cleopatra, antes de suicidarse, manda a Cesarión fuera de Egipto con su tutor, pero el tutor en el exilio va a traicionar a Cesarión y por lo tanto Cesarión va a morir. ¿Por qué le interesaba tanto a Octavio Augusto que Cesarión muriese? Bueno, porque si Cesarión seguía viviendo era hijo biológico de Julio César y por lo tanto podía hacerle frente y podía ser una amenaza en el futuro. Por lo tanto, a Octavio Augusto le interesaba muchísimo ser el único heredero de Julio César y que Cesarión desapareciese del mapa. Y por eso Cesarión muere. Sin embargo, no es lo que le sucede a todos los hijos de Cleopatra. Los hijos que Cleopatra tuvo con Marco Antonio se fueron a vivir a Roma con Octavia, es decir, con la mujer legítima de Marco Antonio, con la hermana de Octavio Augusto. Y posteriormente, Octavio Augusto va a aprovechar para casar a la hija de Cleopatra y de Marco Antonio, a Cleopatra Selene, con Juba II de Mauritania, como una forma de establecer alianzas políticas con Juba II, y allí Cleopatra Selene va a tener un hijo con Juba II, Ptolomeo. En cuanto a los hijos varones de Cleopatra con Marco Antonio, desconocemos qué fue de ellos. Una de las hipótesis es que se fuesen a vivir con su hermana, con Cleopatra Selene, a Mauritania. Dale like, suscríbete si quieres estar al día de todo el contenido, déjame un comentario que me ayuda mucho con el engagement para seguir creciendo en YouTube, aunque solo sea un emoji me ayuda muchísimo. Además, dentro de un par de días voy a subir un vídeo resolviendo la pregunta de internet de los últimos días
de si Cleopatra era negra o no. Por otro lado, os puedo contar muchísimas más cosas de Cleopatra, como por ejemplo si realmente fue buena gobernante, cómo fue la economía en su periodo. En fin, podemos seguir resolviendo muchas cuestiones sobre Cleopatra. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!